Bueno, y acá estamos como cada jueves en nuestra columna Derechos y Derecho, en el Ágora, por supuesto, el programa de excelencia de esta radio pública, Pensé que ibas a decir que combate la siesta. que combate la siesta, por supuesto. Por eso es de excelencia. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que sucedió la semana pasada, hace una semana, el jueves, cuando los supremos que tenemos en nuestra nación fueron a elecciones y se terminó de configurar quién iba a ser presidente y quién iba a ser vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, con lo que ya es conocido por todas y todas, esta peculiar elección que llevaron a cabo. Sabemos que son 5 los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Rosenkrantz, Rosati, que ingresaron por el macrismo, Lorenzetti, Maqueda y Hayton de Nolasco, la única jueza mujer que tenemos en el máximo tribunal. Quien presidía la corte era Rosenkrantz y la vicepresidenta era Hayton de Nolasco. El mandato duraba hasta el 30 de septiembre, venían preparándose para elegir, y Rosenkrantz se les adelantó y puso las elecciones el jueves en vez del martes que le seguiría, o sea, este martes que pasó. Y Lorenzetti no asistió, como tampoco lo hizo Hayton de Nolasco. Lorenzetti acusó que tenía una reunión ya programada y Hayton dijo que no le parecía correcto la forma de citar para el plenario para la elección y que no se respetara que el otro juez no estuviera hablando de Lorenzetti. Pero al final de cuentas pasó lo que pasó. Se reunieron por Zoom Maqueda, Rosenkrantz y Rosati en un acuerdo que ya estaba, por supuesto, diagramado desde mucho antes. Maqueda propuso que la dupla de conducción de la Corte quedara en la presidencia Rosati y en la vicepresidencia Rosenkrantz, y posteriormente cada uno de ellos se votó a cada uno. Esto es un hecho bastante atípico y que resta un poco de seriedad de cara a la sociedad, pero había sucedido antes en una elección cuando Nazareno quedó como presidente de la Corte, en aquella Corte, digamos que no de es mayoría automática. No es el más prestigioso de quienes hayan sido presidentes de la Corte Suprema, Nazareno. Exactamente. Que es el que renunció, ¿no?, luego de la primera y única cadena nacional que hiciera Néstor Kirchner a 20 días de haber asumido. Sí, así es. Ahora vamos a repasar un poquito la historia no me quiero adelantar, de la Corte, pero está muy bien ese spoiler de parte tuya, Juani, para adelantar lo que se viene. Pero bueno, queda Rosati como presidente. ¿Quién es Rosati? Bueno, todos lo conocemos. Fue uno de los dos jueces, junto con Rosenkrantz, que Mauricio Macri quiso meter por decreto de necesidad y urgencia, completamente prohibido por la Constitución Nacional. Bueno, estos dos jueces aceptaron entrar a la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia. Perdóname, ni siquiera fue por decreto de necesidad y urgencia, fue por decreto simple, que era por eso, porque no lo podían rechazar en el Congreso, porque los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser ratificados por una bicameral. En realidad era en el verano, no estaba sancionando el Congreso, sí. Entonces por esa situación. Ajá. Pero sabemos que la Corte Suprema es quien vela por el régimen democrático, el régimen de derecho, y quien debe hacer cumplir en última instancia la Constitución Nacional, todos los tratados que están a su altura y las leyes que van de ahí para abajo. Pero querían ingresar a velar por la Constitución Nacional violentando uno de sus artículos más importantes, que tiene que ver con la composición del tercer poder del Estado, ¿no? Nosotros tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que aunque quiera y aunque actúe como si fuese una especie de aristocracia o que esté en una monarquía, que son impolutos, que no se pueden tocar, bueno, siguen siendo un poder del Estado, no están por encima de los otros dos poderes como ellos se creen y como hacen que realmente suceda. Bueno, en realidad no tiene que pasar esto, pero sabemos que lamentablemente no es así. Bueno, como volviendo un poco, Rosati y Rosenkrantz entraron por el macrismo. Después sí, se envió el pliego al Senado y con holgura, fueron aprobados, y ahí sí ingresaron de manera constitucional, pero bueno, ya con el antecedente de querer entrar por decreto, está tachado su ética, sí, ¿no? Como que digamos que tendrían que haber dicho, che, no, mirá, yo quiero ser un buen juez supremo y ser
observador de la Constitución Nacional, así que perdería legitimidad de origen si haces Claro. esto. ¿No? Y bueno, y Rossencrantz es un abogado que de las corporaciones, tiene una trayectoria desde ese lugar, nunca fue muy estratégico ni muy político, entonces le fueron sucediendo cosas en su presidencia, siempre quien ejercía el máximo rol dentro de la Corte Suprema tenía una mayor potestad presupuestaria y también era quien marcaba la agenda, ¿no? Era quien decidía qué fallos se trataban, qué no, iba marcando ahí el timing y tenía un poder de decisión un poco superior. Entre Rosati, Maqueda y unido con Lorenzetti fueron como resignificando estas potestades, entonces le fueron quitando un poco de poder a Rossencrantz en su presidencia, que en gran cantidad de fallos relevantes terminó votando en soledad, o sea, no adherían a él. Es cierto. Los otros jueces, así que fue perdiendo poder, pero Rosati sí es un hombre que viene de la política, él fue convencional constituyente de la Constitución del 94, junto con Juan Carlos Maqueda, viene del peronismo, es santafesino. Fue intendente. Es santafesino, igual con Lorenzetti. De hecho, quien piensa en que Rosati es un buen miembro para la Corte es Elisa Carrió, por eso lo propone, por esta cuestión del peronismo, no sabiendo ya, por supuesto, de antemano cómo iba a accionar. Rossencrantz y Rosati son también propuestos por Pepín Rodríguez Simón, que se encuentra todavía prófugo en el Uruguay. Creo que ya podemos definirlo como un peronista republicano con todo esto que has dicho. ¿A Rosati? Sí. Estamos le siendo podemos irónicos. poner ese nombre. Sí. Pero bueno, finalmente queda así constituida la Corte. Otra situación que se dio luego de que, por supuesto, Lorenzetti quedó dolido. La idea de Lorenzetti y de Hayton era poder ir de vuelta por la reelección en la vicepresidencia de Elena Hayton de Lonasco, que recordemos que también hizo posible que Rossencrantz fuera presidente 3 años atrás, porque le aseguraron la continuidad en la Corte luego de que ella cumpliera sus 75 años, claro. Cosa que la Constitución dice que los jueces cuando llegan a los 75 años deben jubilarse y dejar su cargo. Bueno, en el acuerdo allá hace 3 años atrás quedaron en eso. Claro, porque siempre se dice que la Constitución Nacional es la Carta Magna, la ley suprema, que no hay nada por encima, pero hay que poner un asterisco ahí y poner acordada de la Corte Suprema. Exactamente. Pero bueno, si hacemos un poco de memoria para atrás y vamos a empezar primero desde el 83 hasta la Corte del Kirchnerismo, vamos a repasar los nombres que estuvieron allí. De los presidentes. De los presidentes y de los integrantes, ¿no? Ajá, en el 83 vuelve la democracia y Raúl Alfonsín nombra a algunos miembros de la Corte Suprema. No había Corte Suprema durante... Sí, siempre hubo Corte Suprema, durante toda la Argentina hubo Corte Suprema, no existía el Ejecutivo porque lo habían sacado los militares, o sea, al gobierno electo, estaba cerrado el Congreso, la Corte Suprema seguía funcionando y seguía avalando todos los golpes de Estado, y ahora vamos a ver desde cuándo y qué pasó en ese primer golpe de Estado. Deja de espoliarme la columna. Pero bueno, le ponemos picante. Bien. ¿A quiénes nombró Alfonsín en la Corte? A Genaro Carrió, a José Caballero, a Augusto Belucio, a Enrique Petracci y ¿a quién más? A Carlos Fay. Oh. Eran bastante reconocidos en el mundo académico, estos jueces, bueno, tenían un determinado prestigio. Después vino Menem con su corte de mayoría automática, de la servilleta y demás, y a quienes nombró el presidente fallecido hace poco fueron Adolfo Vázquez, Eduardo Molini O'Connor, Guillermo López, Antonio Bogiano y el ya mencionado Julio Nazareno. Con Duhalde, en su mini presidencia, quien se incorpora a la Corte Suprema es Juan Carlos Maqueda, el otro peronista de la Corte, junto con Rosati, diría Carrió. Y finalmente llega Néstor Kirchner, como vos decías, la Corte estaba muy desprestigiada por esto de la mayoría automática. En su primera, y creo que hizo 2 cadenas nacionales Kirchner,
en su momento. La primera fue, como vos recordabas, para remover o decir que iba a mandar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Allí Nazareno renuncia y después el resto son llevados a juicio político. Quedan algunos como Petracci y Belucio, y se incorporan Zaffaroni, Hayton de Nolasco, Lorenzetti y Carmen Argibay. Lorenzetti renuncia Zaffaroni renuncia cuando llega a la edad de los 75 años, Petracci también fallece y Carmen Argibay lamentablemente fallece antes de llegar a los 75 años, una jueza de mucho prestigio internacional en todo lo que es derechos humanos y género, que puso su impronta en esa corte, que era una de las cortes más prestigiosas que tuvimos, por lo menos de la democracia en adelante. Pero como adelantábamos, la Corte Suprema siempre estuvo vigente en nuestro país a pesar de las dictaduras militares. El primer golpe de Estado, como sabemos, se dio en 1930. Sí. Hasta ese momento la Corte estaba integrada por jueces, por supuesto, y la presidencia la decidía el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la Nación decía quién iba a ser el presidente de la Corte. No se elegían entre ellos. Mira. Vino el golpe del 30 con Félix Uriburu a la cabeza, y una de las cosas que acordó con la Corte era que ellos iban a poder determinar quién era el presidente de la Corte Suprema. A partir de ahí sale el fallo donde la Corte avala el golpe de Estado de 1930, y a partir de ese golpe se avalan todos los golpes posteriores. Y la última modificación en cuanto a la presidencia de la Corte también vino de la mano de un gobierno dictatorial de la última dictadura de 1976, que estableció que el plazo de la presidencia y vicepresidencia era por 3 años. ¿Y antes de cuánto era? Antes era, ya te digo, no me sale la palabra, pero era vitalicia. Exactamente. Mira. Bueno, eso es positivo. Fue más positivo que lo que hizo. Si podemos buscar algo positivo en lo que hicieron las dictaduras. Sí, claro, claro. Pero bueno, como vemos, y siempre lo remarcamos, tendría que reverse la Constitución para ver qué hacemos con este tercer poder, que parece tener un poder absoluto, que por más que la Constitución diga lo que diga, si ellos no están de acuerdo, van a decir que es inconstitucional, que no es válido, que no es aplicable a ellos, y van a terminar decidiendo en cuestiones sensibles como ellos quieran, no solo en estas cuestiones que tienen que ver con la composición del Poder Judicial o de la misma Corte Suprema, sino también en cuestiones más delicadas que tienen que ver con los derechos y garantías que todas y todos tenemos como ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Y me quedé pensando en esto de Néstor Kirchner. El día que él hace esta cadena nacional es el 5 de junio, a solo 11 días de haber asumido la presidencia de la nación. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que esto se debe a que Nazareno había tenido algún tipo de expresiones en torno a que cierta definición de política económica se iba a judicializar y que iban a fallar en contra de lo que hiciera el gobierno. Nazareno amenazaba con redolarizar los depósitos que habían sido especificados, y eso iba a hacer que se vaciara más todavía de lo que estaba el Banco Central y toda la caja del gobierno. Ahí está. Y ahí es que Néstor Kirchner agarra la cámara, mira a la cámara, le habla a los argentinos. ¿Y cuánto tiempo duró este hombre en funciones? ¿Nazareno? Sí, luego de que hablara Kirchner. Poquito, muy poquito, ¿no? Muy poquito. Sí. Bueno, y después hay muchos temas para decir de la Corte Suprema. Recientemente se ha hablado de la cuestión de Blaquier, ¿no? Que está ahí dormido de juicio por delitos de lesa humanidad. No es cosa menor. El juicio a Mazot también está en una situación similar. También hay varios juicios que tienen que ver con lesa humanidad, y también quería repasar, ya que nos quedan unos pocos minutos, esta dupla de Maqueda Rosati, cuáles fueron los últimos
fallos que armaron en conjunto y que fallaron de la misma manera tienen que ver con la presencialidad en las escuelas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de Horacio Rodríguez Larreta y la autonomía porteña. También lo hicieron cuando obligaron a Exxon Action Energía a pagar la tasa de seguridad e higiene en Quilmes, y otras decisiones contra empresas como Molino Río de la Plata, que debían pagar ganancias, que esto, bueno, no cayó muy bien dentro de las filas del macrismo, pero bueno, esa sociedad Maqueda Rosati se armó desde hace bastante tiempo, ellos eran conocidos ahí desde la Convención Constituyente, y bueno, la política y la rosca también está en el máximo tribunal de nuestro país. Principalmente está ahí. Bueno, hay que decir que muchos de estos jueces, gente que tiene la posibilidad de formarse en cursos internacionales dictados por otros países, muchas veces pagos, ¿no?, por grandes empresas, y muchas veces grandes empresas de medios de nuestro país. Y un ejemplo justamente es Rosenkrantz, que fue abogado de Clarín y se puede decir que llegó a la corte de la mano de Clarín. Sí, totalmente. Y bueno, y que le pasó lo que le pasó también, porque él, defendiendo corporaciones y a los poderosos, era muy importante, pero cuando tenía que hacer su propio camino y pelear entre pares, no le fue tan bien, y bueno, lo rosquearon como lo rosquearon en términos políticos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Otro detalle no menor es que después de la elección, y esto me había quedado en el tintero, la obra social de los judiciales la manejaba una persona de confianza de Rosenkrantz. A los 3 días lo voltearon también y quedó a cargo de la obra social de los judiciales una persona de confianza de Lorenzetti. Es decir, que el juez de Rafaela sigue tejiendo y queriendo volver a retomar ese poder que tuvo hasta hace 3 años atrás, cuando había sido durante 11 años presidente de la Corte Suprema. Mira, no lo tenía ese. Bueno, claro, porque esa es la otra cara que no vemos, ¿no? Nosotros pensamos en los jueces y en los supremos como las personas que deciden sobre la interpretación de la Constitución Nacional y sobre causas de alto impacto y relevancia política, pero después está la otra parte que tiene que ver con bueno, sos uno de los 3 poderes de la nación, manejás una caja suculenta. Y ahí también me acuerdo que había habido algún tema durante la segunda presidencia de Cristina por la administración del presupuesto del Poder Judicial, si debía tenerlo la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura también. Legalmente debería de tenerlo el Consejo de la Magistratura, pero pasa esto de que en los hechos lo maneja la Corte. Y listo. Y listo. Claro, o sea, ¿con quién le vas a hacer juicio? Por eso nosotros vivimos en un país democrático, republicano, sí, pero donde uno de los 3 poderes parece que vive en otra situación completamente distinta, más cercana a una monarquía. Tal cual, tal cual. Veremos cómo sigue igual este juego de poderes dentro de la Corte Suprema.